Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la ILP El Triunfo. Continuando con estas clases virtuales del curso de biología del tercer año, hoy vamos a continuar con los temas que corresponden a órganos vegetativos y estamos dando por finalizado esta parte, ¿no? Ya hemos visto dos órganos vegetativos como son la raíz, como es el tallo. Ahora vamos a explicar lo referente a la hoja, ¿no? Este órgano vegetativo cuya principal función que se desarrolla es la fotosíntesis. Aparte de tener otra importancia también, pero la que más destaca pues es la fotosíntesis. Vamos el día de hoy a ver algunos aspectos. Esta es la primera parte. Está pendiente una segunda parte también. Esta primera parte vamos a ver el concepto, las partes de la hoja, lo que es referente a la anatomía externa y la estructura interna de la hoja. Y ahí tenemos, está dividida en tres partes, lo que es la epidermis superior, el mesófilo y la epidermis inferior. En el caso de las partes de la hoja, vamos a ver tres partes. El limbo, que está subdividido en 5 partes. Luego está el peciolo y finalmente la vaina, ¿no? El resto, pues, lo que corresponde a clasificación de la hoja, lo que corresponde a modificaciones y adaptaciones de la hoja y finalmente las funciones, serán pues para el siguiente video, siguiente parte. Así que espero que presten mucha atención, que puedan anotar algunas cosas que vamos a explicar aquí. Y bueno, si hay alguna duda o inquietud, estaremos dándole respuesta en la clase. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de la hoja. Primero vamos con el concepto, ¿no? Y vamos explicando cada parte de este concepto. Es un órgano vegetativo laminar. Muy bien, ya hemos explicado que era un órgano, un conjunto de tejidos. En este caso, como hablamos de la hoja, parte de la planta, entonces sería conjunto de tejidos vegetales. Vegetativo porque no va a cumplir ninguna función de reproducción. Y laminar por el grosor, ¿no? Son relativamente eh, delgadas. Generalmente de color verde, muy bien, y la coloración se debe al pigmento clorofila. Y ahora nos dice generalmente, quiere decir que hay hojas que no son de color verde. Y esto se va a deber por algunos pigmentos accesorios que le van a dar la coloración a esas hojas. Y se van a insertar en los nudos del tallo y de las ramas, ¿no? Ahí vamos a encontrar. Entonces, hay una diferencia, ¿no? El tallo, hablamos del tallo principal, o de las ramas que vendrían a ser los tallos secundarios. Allí también van a estar insertados, en este caso en los nudos, tanto de tallo como de las ramas, van a encontrarse, allí se van a encontrar insertadas las hojas. ¿Mm? Algunas información también que podemos añadir a esto es que se originan a partir de las yemas foliares. Ujú. Recuerden que se pueden distinguir en una planta típica tres tipos de yema. Están las yemas que forman las ramas, yemas ramíferas, las que forman las flores floríferas, y en este caso las que forman las hojas se llamarán foliares. Y también van a haber
plantas que van a carecer de hojas. A estas se le conocen como áfila, porque el prefijo a significa que carece, ¿no? Fila, hoja. Ejemplos de estos tipos de plantas que carecen de hojas, tenemos al cactus, ¿ya? Como ejemplo, ¿no? Estos han transformado sus hojas en espinos, ¿no? Por parte de su adaptación. Muy bien. Ahora vamos con lo que es las partes de la hoja. En este caso vamos a ver la parte externa, ¿no? Lo que podemos observar, ¿no? Vamos al parque de repente, por ahí hay un jardín, o nosotros tenemos plantas y observamos detenidamente la hoja y vamos a observar algunas partes. Por ejemplo, así tenemos al limbo, que es la parte ensanchada de la hoja y también parte aplanada en forma de lámina por el grosor, es muy delgado. Y eh, la función, bueno, aquí se va a cumplir doble función. Una de ellas principal, la fotosíntesis, y la otra función es del intercambio gaseoso, ¿no? Ingresa CO2, sale oxígeno. Es contrario a la respiración que hacemos nosotros, ¿no? Que al intercambio de gases. En nuestro caso, inspiramos oxígeno y eliminamos CO2. Ellas no, ellas ingresan oxígeno, perdón, ingresa CO2 y sale oxígeno. El limbo, en el limbo, perdón, vamos a distinguir 5 partes. Tenemos el haz, que viene a ser la parte superior o cara superior, que es de un color rojo intenso. Y la cara, en este caso la cara inferior, se denomina en vez y es de un color más claro. Luego, otra parte que corresponde al limbo es la base, que es el punto de inserción del peciolo, que viene a ser otra parte ya no del limbo, sino de la hoja. Luego tenemos el ápice o vértice, que viene a ser la parte ensanchada de el limbo. Perdón, disculpen, es la parte estrecha, me confundí, la parte estrecha del limbo y es opuesta a la base, opuesta a la base. Luego tenemos otra parte del limbo que viene a ser el borde, que es la parte más externa del limbo. Y finalmente las nervaduras, que van a representar la continuación del peciolo. Y pues allí vamos a encontrar que van a llevar estas nervaduras los haces vasculares. Muy bien, y ahí están pues las partes que corresponden al limbo. Luego tenemos el peciolo, que es la parte prolongada y delgada de la hoja, y esta pues va a sostener al limbo, el cual lo une al tallo mediante la vaina, ¿no? Entonces, peciolo es el que va a unir el limbo al tallo mediante la vaina, que es la otra parte de la hoja. Ahora, las hojas que carecen de peciolos se denominan hojas sentadas o sésiles, ¿no? Entonces, si no hay peciolo, se llamarán hojas sentadas o sésiles. Y finalmente tenemos a la vaina, que es la base del peciolo más o menos ensanchada
Mediante la vaina, la hoja se va a insertar al tallo. Hay casos en que la vaina es muy desarrollada y tan desarrollada que va a envolver al tallo. A esta pues se le denominará hoja envainadora, como ocurre por ejemplo en las gramíneas como son el trigo y el maíz. Muy bien, y ahí tenemos la parte de la hoja, pero en este caso la parte externa, lo que vemos, ¿no? Lo que no necesitamos hacer cortes ni nada, podemos reconocer a la parte de la hoja. En lo referente a la estructura interna de la hoja, ¿no? Lo que viene a ser la anatomía interna. Y aquí pues para poder observarlo tenemos que hacer un corte, ¿no? Cogemos un poco de hoja, un pedazo, y hacemos un corte preciso, ¿no? Y este corte pues lo podemos observar al microscopio, colocamos en una lámina y podemos distinguir ciertas zonas. Y este el orden en el cual vamos a mencionar va desde la parte superior hacia la parte inferior. Entonces tenemos como parte superior la primera capa llamada epidermis superior. Y esta consiste en una capa de células vivas que están revestidas de cutícula, ¿no? La cutícula es esto que vemos aquí. Miren, lo voy a marcar ahí, ¿no? Es esta parte de aquí. A ver, vamos, no nos salió bien. Ya, vamos mejor con el puntero. Ya, aquí está. Esa es la cutícula, que es esta capa protectora. ¿Ya? Esta capa protectora. Y pues su función es proteger, ¿no? Contra la desecación y lesiones mecánicas. Luego continuamos con el mesófilo, que es la otra parte, ubicada en la parte media, la más ensanchada, y vamos a identificar dos zonas en el mesófilo. La primera zona se denomina parénquima empalizada y es adyacente a la epidermis superior y va a presentar varias capas de células alargadas en dirección normal a la superficie del haz. Presenta también cloroplastos y pocos meatos o lagunas. Y pues este va a intervenir activamente en la fotosíntesis. Muy bien. Luego tenemos la otra zona denominada parénquima esponjoso, el cual está localizado a continuación del parénquima anterior, que es el parénquima empalizada. Aquí va a constar de células oblongas con escasos cloroplastos y van a estar dispuestos irregularmente, no van a estar de manera ordenada. Y van a dejar grandes meatos o lagunas, o sea, esos espacios. Y ahí tenemos lo referente al mesófilo. Y luego vamos a observar ahí también en el mismo, ¿no? Haces vasculares, que es, observamos aquí estos
haces vasculares o tejidos vasculares como el xilema y el floema, ¿ya? Y el xilema pues está ubicado en la parte superior y el floema en la parte inferior. Aquí lo representamos con color rojo, el xilema, y con color azul o turquesa, el floema. No se olviden que el xilema transporta la savia bruta o inorgánica, mientras que el floema se encarga de transportar la savia elaborada u orgánica. Y finalmente tenemos la última zona, la tercera zona de lo que es lo que es la estructura interna. Está la epidermis inferior, la cual consiste generalmente de una capa de células en las que se intercalan células oclusivas, ¿no? Ahí pues nos referimos a los estomas. También allí podemos, de esta epidermis van a salir, bueno, no se observa ahí, pero van a salir o se van a desprender los tricomas, que son muy similares a los pelos. Y la función principal es la termorregulación, ¿no? Para equilibrar la temperatura. Y bueno, ahí tenemos lo referente a la epidermis inferior. Y bueno, ya con esto estamos concluyendo esta parte. Bueno, espero que hayan podido prestar atención, si es posible hayan tomado nota. Y pues cualquier duda o pregunta lo estaremos resolviendo en clase. Entonces, no queda más que despedirnos. Hemos terminado aquí, sin antes recordarles que aún estamos en pandemia y hay que cuidarnos, ¿no? Al salir, doble mascarilla, respetar el distanciamiento social y al llegar a casa, pues, lo que hayamos traído hay que desinfectarlo. Bueno, entonces, con esto hemos concluido. Le agradezco por su presencia y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego.